Esta tercera parte de lo que estamos hablando sobre pedagogía de movimiento, vamos a tocar algo que es muy importante y difícil tal vez de titularlo, pero se trata de la modalidad de la motivación. Dijimos que pedagogía, ¿no es cierto?, es una movilización de valores según las perspectivas de intereses, de las personas, de la comunidad. Ahora, ¿cómo hago esta movilización de valores? ¿Cuál es el modo en que yo lo hago? Acá yo creo que es importante tener en primer lugar en cuenta que hemos sufrido un extraordinario cambio cultural. Es muy distinto educar en un ambiente homogéneo, cristiano, o católico incluso, a educar en la diáspora, en un ambiente materialista donde hay algunos que creen y otros que dicen que creen, pero en realidad no creen, y la mayoría no cree, en cosas que para nosotros son evidentes. O sea, hay un cambio cultural aquí que el padre Kentenich toma muy en serio. O sea, estamos educando a personas de comunidades que viven en un ambiente no cristiano, que viven en una cultura post-cristiana, en una cultura, dice él, de diáspora. Y esto nos hace, o lo hizo a él, digamos, que desarrollara esta modalidad de cómo transmito valores yo, en forma bastante, yo diría, novedosa y a veces difícil de captar. ¿De qué se trata? El padre Kentenich por de pronto acentúa la necesidad de unir o de asociar palabra, verdad, valor, y dentro del valor, el valor objetivo y el valor subjetivo. O sea, él parte de la base que no hay una mentalidad común, que hay que crear una mentalidad. O sea, el pedagogo tiene que generar una manera de ver, de sentir, ¿no es cierto?, de valorar. Y por eso lo lleva el padre Kentenich a esto de cómo nosotros creamos mentalidad para poder, ¿no es cierto?, movilizar valores que interesen a las personas realmente. ¿A qué se opone esto? Para que se entienda más tal vez. Se opone a una pedagogía de eventos, que está por demás muy común, que está o es muy común en la pedagogía que usamos en la iglesia. Hacemos eventos, o en Chuenta incluso, ¿no es cierto? Tenemos un acontecimiento, un evento, una jornada, todo el mundo está feliz con la jornada, ¿no es cierto? Para arriba y para abajo la jornada, qué linda fue la jornada, y después de 2 o 3 semanas se acabó la jornada, nadie se acuerda de la jornada. O tuvimos un evento, hicimos un encuentro maravilloso, digamos, hizo una presentación, una obra de teatro, qué sé yo, 20 cosas, fascinados todos, y después de 2 o 3 meses las personas siguen viviendo igual. Un recuerdo quizás de otra cosa que vivieron, y así se van saltos. El padre Kentenich es contra una pedagogía de eventos. No es que no haya que tener eventos, entiéndase bien, pero hay un desarrollo pedagógico en el cual pueden y deben haber eventos, pero lo central es cómo se va desarrollando el crecimiento, como dice el padre Kentenich, desde dentro. Entonces el pedagogo tiene que crear una mentalidad, usa palabras, pero esas palabras implican valores. Perdón, primero que todo, antes que valores, verdades. Tiene que transmitir cosas verdaderas. Pero esas cosas verdaderas, esas verdades tienen un valor, son un bien. Pero no basta con que la persona o la comunidad vea el bien objetivo o el valor objetivo, sino que tiene que hacer suyo ese bien, tiene que asimilar ese valor, hacerlo carne.
Y esto no se logra con una pedagogía de saltos, de eventos, que es en el fondo superficial, de la superficialidad. Ni menos, digamos, con lo que hablamos antes mucho, cuando nos referimos a la pedagogía del ideal, ¿no es cierto?, de no crear una mentalidad de creer que porque una vez se habló de esto ya estamos en otro lado, porque pasa una materia ya está asimilada. No, en absoluto. Distingue el padre Kentenich entre el valor objetivo y el valor subjetivo. O sea, es claro, ¿no es cierto? Una cosa puede ser valiosa en sí, la amistad es un valor objetivo, pero para mí la amistad pasa a ser algo importante, el tener un amigo o una amiga, como algo vital, existencial para mí. Es un paso más allá. No es en general, para mí es valioso. Y ese valor que a mí me motiva implica otros valores. Es lo que llama el padre Kentenich un complejo de valores. En la amistad, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, está la lealtad, está el respeto, está la generosidad. Hay un mundo de valores en torno a este valor que es parcial. Es un valor, pero no es el valor último. Hay cosas más altas que comprenden más valores, ¿ah?, y más centrales. O sea, eso es lo que tenemos que tener como presente para poder entender lo que el padre Kentenich propone. El valor tiene que llegar a conformar mi vida. El valor que el educador transmite tiene que internalizarse. Y para ello es importante que el educador dice el padre Kentenich, la palabra que habla, ¿no es cierto?, de tal modo que se asocia a esa palabra la verdad y el valor hasta que llegue a ser un valor subjetivo para esta persona o esta comunidad concreta a la cual yo me estoy dirigiendo o tratando de captar. Es todo un proceso. Es un proceso que termina en ese valor que yo he logrado o que la comunidad ha logrado hacer suyo, que está todavía dentro de un mundo de valores no los últimos, tiene que integrarse en el mundo de valores último, en definitivo, total. Yo puedo empezar, bueno, vamos a explicarlo después para no adelantarme, digamos. Puede parecer un poco teórico esto, pero no es nada de especial, digamos, es algo bien vital. Piensen ustedes que si el educador quiere llevarme a formar una comunidad, a que se cree, genere una comunidad, va a partir, ¿no es cierto?, de hablándome, pero usa palabras que transmiten el valor de la amistad. ¿Cuál es el valor de la amistad?, ¿no es cierto? Lo puedo explicar, pero eso lo puedo explicar, digo, objetivamente. Ese valor objetivo tiene que ser subjetivo, tiene que ser convertido en un valor para mí, y ese valor es un valor parcial, pero que implica un mundo de valores. Si yo me meto en la amistad, como les decía, capto otros valores que van unidos a este valor. Y eso tiene que darse el proceso hasta que la persona lo integre en el mundo de valores más definitivos, llamémoslo así, de la amistad con el Señor, de la amistad en la fidelidad que implica, ¿no es cierto?, ya en el mundo de la fe, el perdonar, etcétera, otras cosas que no estaban en el valor parcial sin que hubiera sido integrado en el mundo de valores más amplio, más profundo, etcétera. Ahora, ese conjunto de valores, y eso vamos a ver ahora, requiere el llegar a que las personas hagan suyo el mundo de valores que yo les transmito como educador, requiere un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Me nombran educador de un grupo, de un curso, lo que sea. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo como educador? Tomar contacto con las personas.
y encontrar los puntos de contacto. Porque yo me voy a encontrar con personas, qué sé yo, que son muy sociables, o que son personas muy estudiosas, o que son personas que están fascinados por el fútbol, o lo que sea, digamos. Yo me encuentro con personas que tienen vivos valores, a veces muy parciales, pero valores. Y el educador tiene que conocerlos, tomar contacto con la persona y descubrir esos puntos de contacto, de tal manera que yo le hable en su lenguaje, que toque, digamos, lo que está vivo en esas personas. Que no venga con mi paquete, que ya es importante que estas personas aprendan esto y esto otro, sino que yo les voy a hablar algo que a ellos les interesa. Ese es el segundo paso. Tomo contacto, conozco ese mundo, descubro qué valores están presentes en esa comunidad o en esa persona y los reafirmo, los afirmo. O sea, si les gusta el fútbol, voy a encontrarle el valor que tiene el fútbol, digamos, lo educativo que es el fútbol, lo importante que es el fútbol. Hay 20 cosas que yo tengo que afirmar de ese mundo, de tal manera que esas personas se sientan comprendidas, acogidas por el educador, entendidas. ¿Ah? Ahora, esto supone, entre paréntesis, algo que debería haber dicho antes yo, ciertas cosas en el educador. Él tiene, como persona, tiene que tener claro el mundo de valores objetivos. Total. O sea, si es un profesor de fe católico, digamos, como educador tiene que tener todo presente. O sea, tiene que tener presente de la Santísima Trinidad, el cuerpo místico de Cristo, ¿no es cierto?, lo que es el hombre nuevo, 20 cosas que pertenecen al mundo de la fe, y del humanismo, digamos, entiendo en forma global. Pero yo no le lanzo eso por la cabeza a las personas. Eso lo tengo claro para mí. Yo también como educador no solamente tengo que tener presente, el padre Kenten habla de Hinterkopf, o sea, tenerlo acá, dice él, digamos, el mundo de valores objetivos, sino que tengo que tener presente y muy clara cuáles son las corrientes culturales que hay en este momento. ¿Por qué? Porque estoy educando a personas de ahora y para este momento histórico. Entonces no puedo ser un angelito caído del cielo, digamos. Tengo que ser alguien que esté en la realidad, con los dos pies en la realidad, que sé lo que pasa, de los valores y antivalores que existen en este momento. Pero eso lo tengo yo como educador. Yo no le voy a hablar, ¿no es cierto?, a los chicos que están entusiasmados solamente con, qué sé yo, una cosa positiva, digamos, quieren construir casas de mediaguas o lo que sea, digamos, ayudar a la gente más. Es un valor eso. Yo tengo que aceptarlo, conocerlo, afirmarlo. Pero tengo que saber, digamos, les digo, a quiénes estoy hablando, cuál es, usando la misma expresión anterior que ya les dije, el espíritu objetivo de este tiempo. En esta cultura parcial también, porque en una cultura hay 20 culturas más, digamos, y yo estoy hablando de las personas de esta cultura. Tengo que estar en contacto y lograr el contacto con estas personas hoy, lo que hoy está vivo en ellos. Y aquí viene lo segundo, no sé, eso, en el proceso mismo, supuesto esto que tengo puesto, por así decir, yo tomo el contacto y ese contacto tiene que ser personal. O sea, no puede ser un contacto de profesor a alumnos, por así, de docente y los que escuchan al docente, o ejecutores de algo que me traen. No, yo tengo que entrar en una relación viva con ellos. En lo que hablamos todo, la pedagogía de vinculaciones está en esto mismo. Hasta que yo tomo el punto de contacto, afirmo ese punto de contacto, donde está un valor concreto, y poco a poco voy uniendo, a partir de esa realidad, ese valor parcial o primario a un valor más amplio, más central. Voy asociando acá, ¿no es cierto?, lo que dice el padre Kentenich: palabra, verdad, valor subjetivo.
Ellos tienen que interesarse, ¿no es cierto? Porque yo les estoy hablando en su lenguaje, en su mundo, les estoy hablando de estos valores, de tal modo que ellos los empiezan a hacer suyos. Y aquí viene un proceso muy importante, ¿no es cierto?, de conducción, es que una vez que yo he logrado llevar a una cierta altura, llamémoslo así, el mundo valórico, les decía antes, hay un complejo de valores. Y ese complejo de valores tiene que llegar a ser dominante. ¿Qué significa eso? Significa que yo creo un ambiente pedagógico donde es prácticamente natural el hablar, el sentir, el aspirar a esto y esto y esto otro. Hay un complejo de valores que está presente en este mundo. Yo partí tomando contacto, encontré valores, integré poco a poco ese mundo a cosas que ellos me entendían, se interesaron por un mundo de valores, un complejo de valores, y eso lo tratan de hacer suyo. Yo como educador tengo que decir, bueno, si queremos esto, si queremos amistad, entonces seamos consecuentes, seamos abiertos a cada una de las personas que están acá, seamos leales. Entonces se empieza a crear una cultura valórica, ¿no es cierto? El valor encarnado, costumbres. Se empiezan a generar símbolos, maneras de hablar, acciones que expresan ese mundo valórico. ¿Me explico? O sea, es todo un proceso que está orientado, como les decía al inicio, a crear una mentalidad, una actitud, que es totalmente contrario, les decía, a esta cuestión de eventos, una pedagogía de eventos. Estamos desarrollando un mundo, metiéndonos, haciendo vida a un mundo de valores. Ahora, ese mundo de valores, poco a poco, debe consolidarse y hacerse tan fuerte que las personas sean capaces y quieran jugarse por vivir a concho esos valores, por ser consecuentes con esos valores y sentirse, digamos, esto que tenemos y que estamos luchando por eso es valioso, tiene una causa, en otras palabras. Han hecho suyo, nosotros hablamos, ¿no es cierto?, ideal de curso, ideal personal, ideal de comunidad. Llegan a tener una gran idea. Padre Kente repite miles de veces eso: temo al hombre de una gran idea, de una sola idea. Significa esto, porque detrás de esa idea hay un mundo, pero que fue conquistado así, progresivamente. Ahora, el pedagogo está detrás de todo este proceso. Está animando, está causando, está iluminando. Cuando se ha llegado a que este conjunto de valores es el dominante, él habla de un estar poseído, dice, por el ideal. O sea, no solamente una cosa intelectual, de voluntad, no, estamos detrás de esto. Ahora, cuando esto se da, tiene que venir un último paso, que es el que estos valores, que de todas maneras son centrales, pero secundarios, llamémoslo así, tienen que integrarse en el mundo de valores objetivo total, en el mundo de la fe, digamos, total. Tienen que llegar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Iglesia, a la comunidad, a todo lo que es el mundo de la Iglesia, de la fe y de Schoenstatt, por supuesto. Y eso es lo que él llama al Padre, tiene una consigna y un axioma que dice: el centrarse en valores produce unilateralidades que deben ser orgánicas, pero en último término tienen que integrarse. O sea, dice, centralización sin integralización no va a ser fecunda. Conduce, dice, a la nada. Bueno, eso pueden verlo ustedes más ampliamente en el escrito que tienen, pero es algo aparentemente muy complejo, pero no es tan complejo. Y que si no lo tienen presente, lo anterior también no
no se aplica bien. Lo último que quiero nombrar, al menos, hay dos cosas más que son importantes en la pedagogía de movimiento, que es educar a través de corrientes de vida y educar a través de tensiones. Para el padre Kentenich es algo, yo diría, nuevo. O sea, lo que entrega el padre Kentenich aquí es algo nuevo. Nunca se ha trabajado con corrientes de vida. Y él, observando la vida, vio en concreto, por ejemplo, la inmensa corriente de vida que era el nazismo, cómo fascinaba a las masas, digamos, cómo cambiaba las vidas y producía heroísmo, etcétera, etcétera. Vio luego el marxismo, otra inmensa corriente de vida. Y él ahí pone un principio, dice, una corriente de vida solo se vence con otra corriente de vida. O sea, no sacamos nada con aclarar las cosas, ni pedir consecuencias, digamos. Las corrientes de vida son avallazadoras. ¿Cómo nosotros tratamos corrientes de vida? ¿Son positivas o negativas? Es un hecho sociológico. La corriente divorcista, ¿qué hacemos? Hablamos contra el divorcio, que el divorcio aquí, que el divorcio acá, y trae esta y esta consecuencia. Pamplina, la gente se sigue divorciando igual. O sea, no basta, no quiero decir que no haya que aclarar también, pero no es lo decisivo. Que el matrimonio gay, pero siguen, digamos, siguen. Hay que crear otra corriente de vida. Y el padre Kentenich es un maestro en esta pedagogía de movimiento, de trabajar con corrientes de vida. Piensen ustedes lo que ha sido en Schoenstatt, la corriente de vida de la alianza, la corriente de vida del padre, la corriente de vida de coronación. Hay 20 corrientes de vida, no 20, no son tantas, pero corrientes de vida muy claras. A veces desgraciadamente se confunde acá lo que es un tema de año, un lema de año, una meta parcial con una corriente de vida. Aquí creo que se cometen errores bastante grandes entre nosotros. Porque si este año nos toca la corriente de vida o tenemos la corriente de vida tanto, ¿quién me habla de corriente de vida? Eso es un tema. Ese es un objetivo pedagógico parcial, digamos, está bien que lo tengamos y lo tenemos, pero corriente de vida es otra cosa. O sea, hay una riqueza inmensa acá y novedad muy grande en el padre Kentenich en cuanto a cómo se origina una corriente de vida, cómo se maneja una corriente de vida, etcétera, etcétera. Y por último, trabajar con tensiones. Hay pedagogos que no soportan las tensiones, que aplanan. Si una persona se destaca y sale original, no, nosotros somos así, nosotros actuamos así. Esto es lo que acostumbramos. ¿Por qué? Dios quiere la multiplicidad, no quiere la uniformidad, quiere la riqueza de los polos distintos que tienen que sí complementarse. Y esa es la labor del educador. El educador tiene que fomentar las originalidades, apoyarlas, pero integrarlas. ¿Bien? Entonces vamos a tener una riqueza comunitaria y no una pobreza, digamos, de masificación, en el fondo, que justamente es lo que quería superar el padre Kentenich. Con esto terminamos esta parte.